Antonio, que tú eras de los que realmente hace 20, 25 y 30 años ya hablabas de Dreyer como uno de los grandes genios, no ya solo como director de cine, sino de los grandes genios del siglo XX. Del siglo XX, exactamente. Y eso por una razón. Si la esencia y la condición del gran arte, y por supuesto lo es la obra de Dreyer, es lo simbólico, el acceso a lo simbólico. En cuanto mayor sea la potencia simbólica de una obra, esa obra tendrá más altura y más perduración. Y esa potencia simbólica tiene que plantearse, y eso lo hace muy bien este cineasta, en condiciones óptimas, que para Dreyer consistían, me imagino que también para otros artistas, tanto pictóricos como literarios, en la composición, en el sentido de la composición, en el sentido del ritmo, que ya hemos insistido aquí, que no tiene nada que ver con las velocidades o con las aceleraciones, él abjuraba de todo ese mundo, con la intensidad emocional y con la esencialidad de los contenidos que se transmiten a través de una puesta en escena. Esas exigencias las cumplía de tal manera Dreyer, eran tan innegociables para él que pudieran expresarse en una propia frase de Karl Dreyer: no pienso jamás en el público cuando hago una película, cosa bastante rara y cosa que no siempre garantiza, porque hay obras no pensadas para el público que son caerizas y son pedanterías y cosas que han pasado mucho, pero desde luego en el caso de Dreyer no es así. Es decir, las películas de Dreyer, como las de Rossellini, como los grandes maestros americanos y europeos, no solamente no ha pasado el tiempo en ellas, sino que cada vez están más frescas, como se podrá ver, y lo verán los espectadores en esta película. Por otra parte, en Dreyer, tú has apuntado, José Luis, hace un momento, siempre ha pesado un falso, qué sé yo, una falsa consideración de artista religioso. Es evidente que la cultura nórdica, tanto en Strindberg como en Ibsen, son de una raíz protestante bastante fuerte, porque es un fermento cultural muy presente en estos países escandinavos y nórdicos y germánicos. Pero, ojo, el cristianismo de serio y entrando en cuestiones no de misa yoya, no de cristianismo de misa yoya, tiene sus apoyaturas en la gran figura de Kierkegaard, que es una figura no solamente filosófica, sino religiosa, sino estética, imprescindible para la modernidad. Y en esa línea se inserta Dreyer. Pero cuidado, ni siquiera tampoco, pese a sus convicciones personales, estas películas, esta gran trilogía final, que significa Dies Irae, Ordet y Gertrud, no son películas sobre la religión, o mejor dicho, religiosas o amorosas, sino películas sobre la religión y sobre el amor, y además desde una óptica extraordinariamente severa. Ya se vio en Ordet y en Gertrud, y desde luego en Dies Irae está clarísimo. Es una película hecha en condiciones muy duras, porque supuesto que en el año 43 Dinamarca está invadida por los nazis, y curiosamente es una película, no tiene ninguna aceptación ni de público ni de crítica, pero se les pasó, o no vieron aquellas personas ocupantes, la contundencia de ese ataque realmente a la intolerancia y al fanatismo, que hay que leerlo, como diría el existencialismo francés, en condiciones de época, en situación. Yo no sé si y voy a terminar, no sé si es la mejor pieza de Dreyer. A mí me gusta tanto como las otras dos. Hay personas que dicen que, bueno, que el desafío en la puesta en escena, en la planificación, esa especie de plano secuencia, de esa lentitud y de esa necesariedad, sería el punto más alto, el conseguido en Gertrud. Pero a mí me gusta tanto Dies Irae como Ordet, como Gertrud, y no podría elegir, como sí han podido, por ejemplo, Noel Busch piensa que esta es una película de transición, y sin embargo François Truffaut, que es un dreyeriano y que siempre el viejo maestro Dreyer reconoció como uno de sus herederos, o por lo menos persona que le gustaba mucho su arte, el cine de Truffaut, dijo que era la mejor de las tres. O sea, como dato se puede pensar que para Truffaut Dies Irae, yo no diría tanto, pero me voy acercando. Quizá no es una película tan exigente, tan pura, tan final en el sentido, tan cuajada como Gertrud, no lo sabría decir. Me imagino que los espectadores podrán opinar. Muy bien. Lo que pasa, Antonio, que yo creo que la mejor de las tres son las tres. Que eso es lo que me parece, que ese es el gran problema. Seguramente son las tres igual. Esa especie de trilogía, además de todo lo que tú has dicho, también es una trilogía, yo creo, sobre la carne. Porque hay una carnalidad en las tres, el hombre aquel que pierde a su mujer y que
cuando resucita, como dice, le echo de menos, pero no solo la echo de menos estar con ella físicamente, y no hablemos de... Los tres son 3 obras de teatro, y vamos a verlas sin más pérdida de tiempo. Yo decía una vez en un artículo hace unos años que el misterio de Dreyer también para mí es que los que para leer necesitamos gafas, esta película, si fuera como un texto, lo leeríamos sin gafas. Es como si tuviéramos que leer un texto, es tan luminosa que los que necesitamos gafas no necesitamos gafas para ver esta película si fuera un artículo o si fuera un libro. Y nada más, aquí no valen las bromas de decir vaya a ir sacando el reclinatorio, que vamos a ver una obra maestra, porque realmente es una obra maestra de nuestro tiempo, del tiempo pasado y probablemente de los tiempos futuros. Es un verdadero prodigio. Y ya el primer plano de esta película avanza lo que va a ser esa especie de narrativa en continuidad, esa planificación de Dreyer que llevará ejemplos extraordinarios en Gertrude y en Ordet, aunque siempre sabiendo que él mezcla perfectamente la planificación, la rompe cuando le interesa, y aquí fíjense además en los planos de detalles, eso que se llama plano de detalles, hay momentos en plano de la partitura reflejada en una pared, la mano y la batuta, los manuscritos, cómo se puede filmar a través de una tela cuando se está borrando. Bueno, realmente es un prodigio. Vámonos al año 1623 a ver Dies Irae y luego hablamos cuando termine esta película. Bueno, pues aquí estamos y la verdad un poco sobrecogidos ante tanta belleza y ante tanta maestría, porque realmente esto es un prodigio de película. Es del año 1943, Dies Irae. Hemos hablado ya tantas veces de películas últimamente del año 43 que vamos a pasar directamente a hablar sobre la película. Mientras estábamos viéndola, comentaba Eduardo Úrculo que llegar al blanco y al negro es muy difícil y que aquí se consigue blanco y negro, eso estabas diciendo tú, ¿no? Sí, eso hay que hacer casi como un grabado, ¿no? Blanco y negro, no es realmente, hombre, es pintura, pero y está pintado, pero tiene la fuerza, la incisión de la línea. La diferencia en esta película respecto a otras a Ordet, por ejemplo, concretamente, que tiene una incisión de línea casi de grabado de Durero, ¿no? Y donde en esa técnica del grabado el negro es negro y el blanco es blanco. Yo tenía aquí apuntado un negro del vestido y un delantal blanco con ella que lleva unas sábanas dobladas, sí, que va hacia un armario. Bueno, eso es un prodigio, eso es muy sencillo. Es que es un fogonazo de luz lo que te da en la pantalla, precisamente la... Yo quisiera hacer algún tipo de complemento de lo que, con una humildad absoluta, supuesto que tenemos aquí un gran pintor, nosotros somos los 4 cineastas, pero solo hay un artista plástico de importancia que es Úrculo, los demás, yo soy un gran aficionado al arte pictórico como vosotros, y voy a hacer con mucha timidez un apunte a lo que habéis dicho respecto a los holandeses, o Rembrandt, o Frans Hals, o Vermeer. Es cierto que está detrás esa gran tradición porque obedece al mismo clima cultural en que se mueve, al protestantismo muy depurado y muy decantado y muy problemático en que se mueve la cultura nórdica. Pero, a mi juicio, hay unos elementos de abstracción tan grandes, porque por supuesto Dreyer es un artista en las antípodas de todo tipo de naturalismo y de realismo, sea neorrealismo o neonaturalismo, o cualquiera que lo sea. Hay unos niveles de abstracción tan grande que eso no significa no carnalidad, como se ha dicho antes en ese tratamiento de las escenas eróticas, sobre todo en esta película, que a mí me hace pensar también, sin dejar a los grandes maestros figurativos, al fin y al cabo él es un hombre de nuestro siglo, en artistas casi coetáneos suyos, yo creo que coetáneos, no sé, algo más viejos, como Mondrian o como Paul Klee. Porque flaco favor le haríamos a Dreyer diciéndole o pensando que era simplemente un reproductor de los grandes modelos de la pintura del 16 o el 17 noreuropeo. Yo creo que él es un artista tan moderno, es un artista tan de su tiempo, y eso lo demuestra a lo largo de sus planteamientos estéticos y morales en todo su cine, sobre todo en las 3 obras maestras, que hay que pensar en los abstractos, en este tipo de abstracciones, sobre todo todavía más encleque, más misterioso que Mondrian, a mi juicio. Y también otra figura, perdón, un momento y termino, y ya pasamos a otra cosa que no sea la pintura. Otra figura de la pintura que no pertenece exactamente al mundo flamenco o germánico,
sino al francés, pero naturalmente de raíz hugonote, que es, como se sabe, muy cerca del protestantismo, que es a Georges Latour. ¿Os acordáis que en los cuadros de Georges Latour hay un tratamiento de la luz que, por supuesto, podíamos pensar en Caravaggio, pero que tiene una especificidad